Entonces abra su Biblia en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Y quiero leer los versículos 21 hasta el 25. Eso es tan solo el comienzo, pero ahí es en donde vamos a comenzar. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Esa frase final, y gozo de la fe. Pablo dice, realmente prefiero irme al cielo, prefiero estar con el Señor y me voy a quedar para su gozo. No sé si usted piensa en eso como la razón de su ministerio. Para gozo. Él dice en el versículo 21, no tengo vida fuera de Cristo. Él no dice, Cristo es la fuente de mi vida, aunque lo es. Él no dice, Cristo es la meta de mi vida, aunque lo es. Él no dice, Cristo controla mi vida, aunque sí lo controla. Él ni siquiera quiere decir que Cristo es el objeto de su adoración, aunque lo es. Él quiere decir que Él lo es todo. Él es mi vida. Él es todo. Toda mi existencia, todo mi ser está en Cristo. Y únicamente Cristo. Él da toda definición, toda motivación, toda dirección, todo propósito a toda parte de mi vida. Yo creo que otra manera de decirlo sería, yo estoy totalmente dominado por amor y devoción a Cristo. Esto es lo más que usted se puede acercar a amar al Señor su Dios con toda su mente, alma, corazón y fuerzas. Él está tan perdido en el amor a Cristo que morir es ¿qué? Ganancia. ¿Por qué? Porque entonces estará con Cristo. Versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No hay cuestión de cuál es la opción preferible. Él dice, si lee 2 Corintios 5:8, prefiero estar ausente del cuerpo y estar presente con el Señor. Él diría, la vida es dulce con Cristo. La muerte es más dulce, porque entonces hay más de Cristo. De hecho, entonces hay todo de Cristo. Pero, si el Señor quiere que yo permanezca, que me quede en la tierra, voy a cumplir mi propósito. No es arreglar el mundo, ni la sociedad que me rodea, o resolver todos los problemas sociales, sino que más bien, versículo 25 dice, para vuestro provecho y gozo de la fe. A los Corintios, en 2 Corintios 1:24, él dijo, somos colaboradores para vuestro gozo. No sé si yo fuera un incrédulo viendo a los evangélicos el día de hoy, yo concluiría que se caracteriza por gozo. No estoy seguro de que llegaría a esa conclusión. ¿Es eso lo que caracteriza
la iglesia de usted? ¿Acaso su iglesia esencialmente se caracteriza por un gozo sin límites? Y, por cierto, Pablo está escribiendo desde una cárcel en Roma, probablemente en el año 61. Él está familiarizado con el gozo porque cierta forma de la palabra gozo, y hay cierta forma de la palabra gozo aparece 163 veces en el Antiguo Testamento y 58 veces en el himnario, los Salmos. El apóstol Pablo también sabe que el Nuevo Testamento comienza con gozo. Buenas nuevas de gran gozo. Y la vida realmente termina con gozo. Entra en el gozo de tu Señor. Y a los 70, cuando el Señor los envió, de acuerdo con Lucas, regresaron con gozo. Y después, el gran capítulo 15 de Lucas, usted tiene la historia de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, gozo, gozo, gozo. En Juan 15, nuestro Señor habla de mi gozo estando en vosotros y que vuestro gozo sea cumplido. El Señor promete darle a los suyos lo que piden para que su gozo sea cumplido. Pablo en Romanos 14 dice, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Si me voy a quedar, es para el gozo de la iglesia. Es para que la iglesia pueda progresar en gozo. Si usted ve el capítulo 1 por un momento, conforme Él los saluda, en el versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. En el capítulo 2, en el versículo 17, y aunque se ha derramado libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Versículo 18, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Versículo 29, recibidle a Epafrodito, mensajero fiel, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona. Versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No sé si de hecho llegamos a pensar en el propósito del ministerio siendo el gozo del pueblo de Dios. Quizás tenemos ideas más grandiosas que esa. Cuando nuestros hijos eran pequeños, leamos ahí en la mesa del desayuno la biografía de Adoniram Hudson, quien fue el primer misionero estadounidense enviado a Burma, y después de 14 años de haber llegado, lo único que podía mostrar eran las tumbas en donde su esposa y todos sus hijos yacían. Él experimentó prisiones y condiciones tan miserables y enfermedad tan severa que él escribió, y cito, si no hubiera estado seguro de que toda prueba fue ordenada por amor y misericordia infinitos, no podría haber sobrevivido mis sufrimientos acumulados. Fin de la cita. Él quería irse a la gloria. Muchas veces él quería irse a estar con el Señor, lo cual era mucho mejor.
Pero él dijo, no, sino hasta que las necesidades de el pueblo en mi corazón sean satisfechas. Y aquí estaba su deseo satisfecho, y estoy citando a Adoniram Hudson. Él oró porque el Señor le permitiera vivir para traducir la Biblia entera en el idioma de la gente y guiar una iglesia de por lo menos 100 creyentes. Traducir la Biblia entera y una iglesia de 100 creyentes. Nada le importaba al apóstol Pablo, excepto por el progreso y el gozo de aquellos que se aferraban a la fe, el gozo de su iglesia amada. No sé si los pastores llegan a pensar en eso, el gozo de la iglesia. Pablo dice en el versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez. La palabra gloria es kakomai, se refiere a regocijarse. Yo me voy a quedar, si el Señor quiere que me quede, me voy a quedar para su progreso y gozo, para que su gozo en mí, su gloria en mí, abunde en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Yo quiero que piensen en mí con gozo. Para progreso y gozo. Ese es un deseo noble. Y yo honestamente no creo que habrá ninguno de nosotros que pastorea al pueblo de Dios que no entendería cuánto más maravilloso será nuestro ministerio si nuestras iglesias se caracterizaran por gozo. Las congregaciones básicamente se les manda en Hebreos 13:17 a obedecer a sus líderes y someterse a ellos porque guardan por sus almas, como aquellos que darán cuenta por vuestras almas, y que hagan esto con gozo y no con tristeza, porque esto no es provechoso. No oigo mucho acerca de gozo pastoral. No oigo mucho acerca de gozo congregacional. Entonces, ¿cómo es que llegamos a este gozo? Versículo 27 comienza a abrir la respuesta. ¿Qué es lo más crítico para el progreso que produce gozo? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Comportéis es básicamente una palabra que incluye la palabra polis. Esa es la ciudad para un estado libre. Conducirse como un ciudadano de un estado libre, eso es lo que significa el verbo. Aquellos que son miembros de un estado libre eran ciudadanos que se enorgullecían de su estado. Filipos era un estado libre así, a más de 800 kilómetros de Roma. Y la polis, un estado libre, no solo era un lugar en donde vivir, era una asociación orgullosa de gente para el bienestar de todos. Había mucho orgullo polis. Y Pablo está diciendo, como creyentes deben vivir como ciudadanos de el reino orgulloso de Jesucristo. Y deben demostrar
por la manera en la que viven, cómo valoran a su Rey. El testimonio singular de los cristianos es cómo viven ante el mundo. Necesitan conducirse de una manera digna del Evangelio de Cristo. Esa es una especie de afirmación amplia que es muy parecida al capítulo 2. Vea el versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. En cierta manera, un llamado general a una vida santa, una conducta digna, y Pablo hace eso también en Romanos. Oímos llamados así del apóstol Juan también. Pero específicamente, ¿qué está pidiendo de nosotros? Si vamos a hacer un lado el cielo, lo cual será muchísimo mejor, y si vamos a tener que quedarnos aquí, y la razón por la que estamos quedándonos aquí es para el progreso y gozo de la iglesia, ¿cómo es que llegamos ahí? ¿Acaso es tan simple como algún tipo de mandato general para corregir tu vida y vivir una vida que es digna del Evangelio? No, es más específico que eso. Es mucho más específico que eso. Regrese al versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Específicamente, él está hablando de unidad. Parece que el camino a la conducta digna para llegar al gozo es por el corredor de la unidad. Esto es de lo único que habla. Y no deja de hablar de eso hasta el capítulo 2. ¿Qué demanda esta conducta digna si es que la iglesia va a experimentar el gozo? Es unidad, un espíritu, una mente. Si usted pasa al capítulo 2, versículo 2, a donde llegaremos en un momento, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo humor, unánime, sintiendo la misma cosa. Esto es lo que está motivando este discurso entero. ¿Necesito decir que la iglesia está dividida? ¿Necesito decir que las iglesias y la iglesia en general es disfuncional? ¿Que se caracteriza tristemente e internamente es hostil a sí misma en tantos casos? Necesito decir que las iglesias se caracterizan por enojo, decepción, discordia, resentimiento. Necesitamos decir que el cristianismo evangélico está fracturado en todo tipo de grupos de identidad y todos están demandando su momento debajo del sol y que todo el mundo les preste atención y les dé lo que piensan que merecen. Necesito recordarle que hay más categorías de víctimas de lo que hay víctimas. Y todo el mundo ha sido abusado. Y todo el mundo ha sido ofendido. Y el precio que usted paga por eso no es una ausencia de gozo. Nada nuevo realmente. Pablo confronta todo lo que divide a la iglesia aquí y todo lo que roba su gozo. No necesito recordarle todo lo que el Nuevo Testamento dice de la unidad. Usted sabe todo eso, pero simplemente porque la palabra de Dios en sí misma es viva y eficaz y poderosa. Solo quiero leer algunas porciones
conocidas de la Escritura para recordarle cuán crítica es la unidad. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos son uno en Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 3 también, versículo 11, él dice que donde no hay distinción entre griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es Él todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es el vínculo de unidad. Y quizás necesitamos recordar estas palabras conocidas. Yo pues preso en el Señor, Efesios 4, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Uno. Y el mensaje entero de Pablo aquí es la unidad para efectos de gozo. Unidad para efectos de gozo. Es algo obvio decir que la iglesia debe ser la asamblea más gozosa de personas en el planeta, ¿verdad? Porque nuestra eternidad es así. Ahora veamos el versículo 27 de Filipenses 1 y veamos algunas cosas muy importantes que nos impulsan en la dirección de esta unidad que produce gozo. En primer lugar, demanda que estemos firmes juntos. Versículo 27, a la mitad del versículo. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, mi deseo es oír de ustedes que están firmes en un mismo espíritu. Es la imagen de un soldado que está ahí en su lugar. Que estáis firmes. Dice esencialmente lo mismo en el capítulo 4, versículo 1. Pablo, escribiendo en 1 Corintios 16, dice, estad pues firmes. Lo dice en Gálatas 5:1, manténganse firmes. Dice en 1 Tesalonicenses 3:8, 2 Tesalonicenses 2:15, estén firmes en un espíritu, en un mismo espíritu. Ahora, esta unidad en donde estamos firmes en un espíritu tiene que ser definida. No es inclusiva. Hay personas excluidas de esto. Y usted lo ve incluso más adelante en el capítulo 3, versículo 17 de Filipenses. Hermanos, imitad mi ejemplo y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. No están incluidos en la unidad.
no están incluidos en el grupo de los que están firmes, no los enemigos de la cruz. ¿Y cómo sabe usted quién es un enemigo de la cruz? Su Dios es su vientre. Ellos ven algún honor en su conducta vergonzosa. Su mente está concentrada en cosas terrenales. Estas personas están excluidas. Versículo 1 del capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Entonces, lo primero que debemos decir de esto es esto: la iglesia que está unida es una iglesia de los redimidos, en donde están juntos, firmes en el Señor. 1 Corintios capítulo 11, simplemente un par de versículos ahí. Versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Eso es interesante, ¿no es cierto? Deben haber disensiones para que puedan ver quién es real y quién no lo es. Existe una especie de unidad en la iglesia en donde la gente está firme, junta, que excluye a dos tipos de personas. En primer lugar, aquellos que están en error. Aquellos que están en error no pueden ser incluidos. Romanos 16 y 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. El estar firme en la iglesia excluye a personas que creen o propagan el error. En 2 Tesalonicenses, de nuevo, en el capítulo 3, versículo 6, también os rogamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os alejéis de todo, apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Alguien cuya teología mala ha resultado en una vida mala. Un pasaje más en Tito 3:10. Al hombre que causa divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha permitido y peca y está condenado por su propio juicio. Hagámoslo de manera simple. La gente que se aferra al error, que cree en el error, que propaga el error, quede excluida de esta unidad. Divisivo es, de hecho, la palabra heréticon, hereje, lo cual básicamente es una palabra que significa tener el poder de la opción, pensar que usted puede tener su propia verdad. Salmo 119:63 dice: compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. La segunda y obvia cosa es un grupo que excluye a aquellos que están en error y excluye a aquellos que están en pecado. Y eso se remonta a Mateo 18, ¿no es cierto? Si alguien está en pecado, usted se acerca a él, va a él, y si no responde, va con 2 o 3, y si no responden, le dice a toda la iglesia, y si no responde, lo saca, como lo haría con un invasor que quiere entrar y trae la levadura y quiere traer una influencia destructora. La influencia destructora es crítica, atenta contra la unidad verdadera de la iglesia. No es opcional, porque lo primero que el Señor dijo a la iglesia, la primera instrucción dada a la iglesia, se encuentra en Mateo 18, y es enfrentar eso. Escuche 1 Corintios 5:9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Eso no significa con todos. No quise decir
no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermanos fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Me pregunto con todas las mega iglesias con las luces apagadas, y si alguien sabe quién es quién. Aquellos que están firmes en la doctrina están firmes también en la conducta, en un mismo espíritu. De regreso a Filipenses de nuevo, debemos estar firmes en un mismo espíritu. Él también dice, combatiendo unánimes, todos pensando igual, de la misma manera. Es como si todas nuestras facultades están involucradas en esta postura firme por la verdad y la virtud. Esta unidad, entonces, que deseamos, esta unidad que produce gozo, es una unidad que excluye el error y excluye el pecado. Es exclusiva. Y eso lleva a una segunda característica al buscar esta característica, no solo estar firmes, sino combatir juntos, versículo 27. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Sun atleo. Sun es una preposición que significa juntos, es usada de manera interesante 16 veces en Filipenses. Hay tanto acerca de la unidad aquí. Esto significa luchar junto a alguien más. Eso es el deporte. Luchar juntos. Combatir juntos porque tiene usted, escuche, una meta en común y un enemigo en común. Todos los chismes y toda la pelea interna se detiene cuando el enemigo verdadero se aparece. Me acuerdo hace muchos años atrás, cuando estaba jugando fútbol americano en mis años de universidad, se me invitó al campamento de entrenamiento de los Pieles Rojas. Nunca había estado en una temporada de pretemporada. Como todo el día había una serie de peleas. Todos estaban en el mismo equipo, se peleaban todo el día. Nada más que se peleaban todo el día. Y el entrenador simplemente los veía. Eso es lo que sucede si no hay un enemigo real a la vista. Nos peleamos unos contra otros. Cuando enemigos serios aparecen y usted entiende eso, entonces se une debido a una amenaza en común. Tengo que decirle que hay muchas peleas internas entre cristianos porque no han reconocido en dónde está el enemigo real. Cuando los cristianos se despiertan y se dan cuenta de que están en una guerra por la verdad, están en una guerra en contra de ideologías demoníacas que se levantan contra el conocimiento de Dios y son interminables. Cuando comienzan a tomar en serio el ataque hiperagresivo en contra de la virtud, en contra de los hombres, en contra de las mujeres, en contra del matrimonio, en contra de la Biblia. Cuando comienzan a reconocer en dónde está la verdadera batalla, se vuelven indiferentes a los problemas insignificantes en los que han estado involucrados. Cuando usted ve a los evangélicos y cómo se pelean entre sí, usted sabe que es muy superficial. No saben en dónde está el enemigo real. La iglesia no está involucrada en pelear por la fe del evangelio. La iglesia no está contendiendo ardientemente por la fe dada una vez y para siempre a los santos, como Judas lo dijo. Y simplemente nos peleamos unos contra otros. Es tan ridículo
Para los que se dicen cristianos, están batallando pecaminosamente con otros cristianos por sus ofensas insignificantes. El Evangelio es distorsionado por una iglesia sin amor, por todas sus peleas, mientras que al mismo tiempo hay un enemigo incansable que está atacando a la Biblia, a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, la santidad, la vida, a todo nivel. Y la iglesia parece ser indiferente a la batalla real mientras que está peleando. Pablo vive para la edificación y gozo de la iglesia, y eso demanda unidad. La iglesia nunca conocerá el gozo a menos de que conozca la unidad. Eso es lo que está diciendo aquí. Eso significa estar firmes en un mismo sentir, combatiendo unánimes por la verdad, por la fe del Evangelio, la fe del Evangelio, la fe objetiva revelada como está contenida en el Evangelio. Tenemos que saber en dónde está nuestro enemigo. Versículo 28, él dice, en nada intimidados por los que se oponen. Peleamos fielmente por proclamar el Evangelio, nunca doblando la rodilla, ni intimidados, ni aterrados, ni haciendo concesiones, ni siendo cobardes. No estamos intimidados, quizás una referencia histórica a Casio, quien en la batalla en Filipos cometió suicidio por el temor de la derrota. Nunca estamos alarmados por los que se oponen. No tenemos que temer porque es el hecho de que tengamos adversarios es una señal de destrucción para ellos y una señal de salvación para nosotros. Y ambos de Dios. En otras palabras, la batalla es definitiva. De hecho, es la batalla en contra de Satanás y todos sus demonios y los que lo siguen, lo que traza de manera clara la línea de batalla. Pasivos, cobardes, en cierta manera afeminados, pastores y líderes afeminados, cobardes, que no pelean, que no saben ellos dónde se traza la línea de batalla y no saben en qué equipo está la gente, y solo lo sabes cuando la batalla avanza a un paso acelerado. Su doctrina debe ser tan clara que los enemigos saben exactamente quiénes son y que los creyentes saben exactamente quiénes son. Hay lugares en donde usted podrá ser un cristiano sentado allí, usted nunca lo sabrá porque nada es definido. Pelee la batalla correcta, la batalla contra el enemigo. Esfuércese y vaya tras el enemigo para que el enemigo sepa que el enemigo es el enemigo. Cuando la gente dice que odian lo que decimos, cuando enseñamos de la palabra de Dios, no les gusta lo que la Biblia dice acerca de algún pecado o conducta en particular, sube el volumen. Súbanlo tan fuerte que no puedan salirse de ahí. Necesitan saber en qué equipo están ellos. Y también la congregación de usted necesita saberlo. Entonces, la unidad demanda entonces estar firme en un mismo espíritu y también combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados. También va a involucrar una tercera realidad, sufrir juntos, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, versículo 29, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y después, versículo 30, es bastante conmovedor. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¡Wow! Cuando Pablo iba a un lugar, cuando llegaba a una ciudad, no preguntaba dónde estaba el hotel, sino dónde estaba la cárcel, porque sabía que se iba a quedar ahí. Usted puede leer la lista de todo lo que sufrió. Lo que él está diciendo aquí es que algo está mal con ustedes.
Si no, están sufriendo al mismo nivel de conflicto que yo estoy sufriendo. Ustedes no van a salir con menos, están predicando el mismo mensaje, están viviendo la misma verdad. ¿Quieren gozo en su iglesia? Esté firme en un mismo espíritu sobre la doctrina sana, combatiendo la batalla con claridad y reciba el sufrimiento. No trate de evitar la ofensa del Evangelio. Y no se queja a menos de que haya llegado a sufrir al nivel que sufrió Pablo. Ahora, hay una cuarta realidad aquí. Esto nos lleva al capítulo 2. Estar firmes juntos, combatiendo juntos, sufriendo juntos. ¿Qué tal sometiéndonos juntos? ¿Funciona eso? Y esto se va a volver personal. Porque esta semana, horas, si usted lo añade, por horas hemos estado cantando de nuestro compromiso con Cristo, ¿no es cierto? Y hemos cantado en alta voz, hemos proclamado nuestro amor por Él. Entonces aquí está una prueba. Hágase usted esta pregunta, versículo 1. ¿Ha usted recibido suficiente aliento en Cristo? ¿Ha usted recibido suficiente consuelo de amor? ¿Ha usted recibido suficiente de la bendición de la comunión del Espíritu? ¿Ha usted recibido suficiente afecto de compasión como para estar agradecido? Realmente no es una pregunta aquí, es una condición, es un condicional de primera clase, asume una realidad. Debido a que hay consolación en Cristo, debido a que hay consuelo de amor, debido a que hay comunión del Espíritu, debido a que hay afecto entrañable o de compasión, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Él está llamándonos a la unidad en base a la gratitud. Consolación o aliento en Cristo. Paráclesis. Llamar al lado de uno. Comienza con nuestra unión en Cristo. ¿Ha usted recibido suficiente bendición de Cristo viniendo al lado de usted, de estar en Cristo? ¿Ha recibido usted suficiente bendición en esa unión como para sentir cierto nivel de obligación motivado por la gratitud para ser obediente? ¿O simplemente usted es alguien que recibe? ¿O algún consuelo de amor? Esto solo está aquí. Paramución. Es una palabra que aparentemente significa acercarse a alguien, no solo como paraclesis, no solo venir al lado, sino es más íntima. Acercarse a alguien con el propósito de ofrecer ánimo, consuelo. Algunos léxicos dirían ánimo, el ánimo del agape. El refugio del agape. ¿Está usted agradecido por Cristo y su unión con Él y el sorprendente aliento que viene continuamente fluyendo de Él a usted? ¿Tiene usted algo de gratitud por el hecho de que el Señor mismo se ha acercado a usted a no hacer nada más que colocar su brazo sobre usted y ser su compañero constante en amor?
Él está llegando a la profundidad de nuestra unión en Cristo. ¿Significa algo para usted que Cristo ha establecido residencia en su vida? ¿Qué hay acerca de esto? ¿Significa algo para usted que el Espíritu Santo ha venido y ha establecido una sociedad con usted, coinonía, que todos los beneficios del Espíritu Santo que conceden su gracia sobre el creyente le han sido concedidos a usted, que usted es el templo del Espíritu Santo y usted ha sido regenerado por el Espíritu Santo y usted está siendo santificado por el Espíritu Santo y usted está siendo iluminado por el Espíritu Santo, que usted está siendo edificado por el Espíritu Santo, que usted está siendo consolado por el Espíritu Santo, fortalecido por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está derramando en su vida amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Significa eso algo para usted? ¿Le importa a usted que usted ha sido dotado por el Espíritu Santo, capacitado por el Espíritu Santo? Gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Usted lo ha recibido todo y yo también. Yo no correspondí con nada. Somos tan horrendos como para no tener convicción acerca de que la gratitud genuina fuera: permítame decirte, por todo lo que me has dado, te doy todo lo que soy. Menos que eso es una horrenda ingratitud. Conducta digna significa que habiendo recibido todo, que Dios puede darnos toda bendición espiritual en los lugares celestiales, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, yo me veo obligado, motivado por mi amor y afecto hacia el dador, corresponderle y revolverle todo hacia Él y decir como Pablo: porque para mí el vivir es Cristo. De todo corazón. Devoción de todo corazón. ¿Y qué tal esto? ¿Ha recibido usted suficiente afecto entrañable? Esto es afecto con compasión. Creo que debido a la pequeña palabra tis está ahí solo una vez. Probablemente está diciendo misericordia afectuosa. Incluso se está volviendo más cercano. Primero él dice: usted está en Cristo, Cristo viene al lado. Y después dice: Cristo es su consolador personal y porrista personal. Y ahora encontramos que Él está dándole de manera regular misericordia afectuosa. Y por cierto, esa palabra es bastante rara en el Nuevo Testamento. Oik tirmoi, misericordia. Pero es usada 2 veces para referirse a las misericordias tiernas de Dios. Misericordias tiernas de Dios. Una vez en Romanos y una vez en 2 Corintios. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Cristo ha venido a usted, el Espíritu ha venido a usted y el Padre ha venido a usted. La Trinidad entera ha establecido su residencia en su vida, en la de usted. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y han venido llenos de amor, que derrama todo aliento, todo cuidado tierno, toda comunión, toda misericordia compasiva. La única respuesta sería amor agradecido, ¿verdad? Y el amor agradecido sería esto. Versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Va al revés. Si usted no está buscando la unidad con todo su corazón, usted está siendo ingrato, y su ingratitud es simplemente horrenda. Usted ha recibido a la Trinidad, y todo lo que la Trinidad, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo ha derramado en su vida. Y usted sabe que el deseo de la Trinidad es que la Iglesia muestre su unidad en gozo, y usted está reclamando su centímetro cuadrado de espacio, y usted va a pelear.
Un cristiano divisivo es ingrato y desafiante contra el Señor y su voluntad hacia la iglesia. Un cristiano divisivo no solo destruye la unidad, sino que también destruye el gozo. Entonces, Pablo dice, completad mi gozo. Ese es un mandato de Auristo imperativo. Completad mi gozo. Y de nuevo le recuerdo Hebreos 13:17 que leí hace un momento. Queremos hacer esto con gozo, ¿no es cierto? Tanta tristeza. Pienso incluso en las palabras de Pablo aquí. Creo que hay pathos aquí. Es un prisionero. Él realmente no sabe lo que viene. Lo que él quiere es un comportamiento digno para el gozo de la iglesia. Él quiere que la iglesia esté llena de gozo de manera manifiesta. Él sabe que la conducta digna tiene que ir por el camino de la unidad que produce ese gozo. Y entonces él se vuelve muy específico. Completad mi gozo. Y él básicamente menciona 4 asuntos muy importantes. El primero es el verbo principal, sintiendo lo mismo. Literalmente, piensen igual. Froneo. 10 de los 23 usos de esa palabra están en Filipenses. Unanimidad de pensamiento. Pensar bíblicamente. Esto es muy objetivo. ¿Quiere usted unidad en la iglesia? Deben pensar lo mismo. Deben tener la misma mente. Lo que eso significa, obviamente, es la mente ¿de quién? De Cristo. 1 Corintios 2:16. Usted no puede unificar a una iglesia sobre ningún otro cimiento fuera de acuerdo en doctrina sana. Ninguna doctrina, ninguna posibilidad de ser de el mismo sentir, pensar igual, y si no piensan igual, todo lo demás va más allá del alcance. Pero en donde piensan igual, ahí tiene usted el verbo principal, y tiene algunos participios, teniendo el mismo amor, agape, amando a todos por igual, sin ser parciales, sin respeto a la gente, sin fracturar a la iglesia en todo tipo de grupos de identidad, en donde todos estamos congregados en torno a la misma doctrina sana, mantenemos el mismo amor. La razón por la que hay tanto caos y tensión y división entre hombres y mujeres en diferentes grupos de personas es porque no tienen un punto inicial en la doctrina sana. Pero debemos ir más allá de eso y mantener el mismo amor. Debe ser al punto. La tercera línea es que somos otra de esos usos únicos en el Nuevo Testamento, una palabra. Un alma. Un alma. Hermanos de alma. Hermanas de alma. Sin división. Unánimes. Misma verdad, mismas convicciones, mismos afectos, mismas pasiones. Amamos a todos por igual. Y después finalmente en el versículo 2, sintiendo la misma cosa. Literalmente dice, pensando como uno, es froneo de nuevo. Pensando hacia un propósito. ¿Y cuál es ese propósito singular? Unidad con el propósito de gozo. ¿Cuál es la unidad que el Señor está deseando? ¿Cómo desea que se vea? ¿Cómo desea el Señor que se vea la unidad? Una mente en donde todos pensamos igual, porque todos abrazamos la verdad divina, doctrina sana. En donde nos disfrutamos a todos por igual, en donde abrazamos a hermano y hermana con la misma pasión y aceptación, y todos nos movemos en una dirección para extender el Evangelio hacia la unidad y gozo de la iglesia.
Ahora, en este punto, en donde deberíamos estar diciendo un amén abrumador, pero tenga cuidado, porque la palabra del Señor se va a tornar bastante personal, muy personal. ¿Cómo es que usted hace esto? Aquí viene, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hay una identidad absoluta en estas palabras, y esa naturaleza absoluta es inescapable. La unidad que produce gozo en la iglesia solo es posible si usted es la persona menos importante en su vida, en la vida de usted. Ese es su punto. Si usted piensa que tiene un derecho de demandar todo lo que usted quiere y espera que todo el mundo le dé lo que usted quiere, usted está haciendo el trabajo del diablo en la iglesia. Nada hagáis por contienda. Por cierto, no hay verbo en el griego. Conlleva la fuerza de un mandato negativo. Algunas traducciones dirían ambición egoísta. Nada hagáis a partir de aquello que Pablo en Gálatas 5 lo llama una obra de la carne, egoísmo. Nada, no haga nada que extienda su interés personal, el de usted. Eso destruye la unidad del Espíritu. Y él procede a decir, o por vanagloria canadaxia, otra apas legómena, otra que Pablo usa, que solo aparecen aquí. Simplemente es una palabra. Doxa es una especie, en cierta manera, la palabra que asociamos con gloria de manera apropiada. Kenos tiene la idea de un error. No se entregue, no se dé a sí mismo la gloria inmerecida. No afirme cosas que a las que usted cree que merece. No demande nada jamás. Una persona así está envanecida, sin razón, engañada, es ambiciosa y pecaminosa. La vanidad personal debe ser eliminada de la iglesia. Las demandas personales deben ser eliminadas. Esos son los negativos y aquí vienen los positivos. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ese es el antídoto, ¿no es cierto? Humildad. Usted podrá tener un problema, usted podrá tener una queja, usted podría ser abusado, ¿y entonces qué? ¿Y qué? Usted es la última persona que le importa a usted. Todos los demás importan. Usted no le importa a usted. De hecho, el término en el griego, describe la mentalidad del esclavo y expresa la idea de ser bajo, inepto, sin valor. Véase a sí mismo de esta manera. No funciona muy bien en la manera de pensar de la autoestima, ¿verdad? Usted aquí tiene algo de ayuda de Pablo, quien dijo, yo soy el primero de los pecadores, ¿no es cierto? Usted no tiene deseo de ser admirado, no tiene deseo de ser respetado, no tiene deseo de ser honrado, no tiene deseo de ser escuchado, no tiene deseo de ser exaltado. Porque con humildad
Usted está demasiado ocupado asegurándose de que el resto de la gente sea más importante que usted. ¿Sabe usted cuánto y qué tan rápido eso detendrá la división en la iglesia? Estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. No necesito extenderme ahí. Es obvio ahí. Es obvio para usted. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Digo, esto es simplemente tan blanco y negro. Nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Preocúpese por el resto de la gente. Entregue su vida en la preocupación por el resto de la gente. Un punto final que debe presentarse, y lo hemos estado presentando todo el día, y es un lugar hermoso en donde terminar, porque realmente es donde comenzamos. ¿Quién estableció el modelo para este tipo de conducta? Cuando usted tiene algo tan monumental como la kenosis, cuando usted tiene algo tan monumental como la encarnación de Jesucristo, de la que hemos estado oyendo todo el día, de Nathan y de Steve y de Mike, cuando usted tiene algo tan enorme y tan sin paralelos y tan inmenso y monumental como la encarnación del Hijo de Dios, usada como una ilustración, debe haber un punto muy grande que presentar. Si usted está usando a Jesucristo y su humillación como el estándar, pero eso es exactamente lo que Pablo hace. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, en la morfe de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué significa? Bueno, él le dice lo que significa. Tomó forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando, se veía como un hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no solo la muerte más vergonzosa, muerte de cruz. Entonces, ¿qué significa no hacer nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, a usted mismo? ¿Qué significa no mirar por lo suyo propio, sino pensar en los intereses de otros? Significa esto: actúe como Cristo. Actúe como Cristo. Así de simple. Hablamos de esto todo el tiempo aquí en Grace. La meta entera de la santificación es ser semejante a Cristo, ¿verdad? 2 Corintios 3:18, estamos viendo la gloria del Señor y somos transformados a su imagen de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria por el Señor, que es el Espíritu. Entonces, la obra de el Espíritu de la santificación es conformidad a Cristo. Si usted se parece en algo a Cristo, usted se preocupa de manera total por los demás y no se preocupa en absoluto por usted mismo. Usted es la última persona por la que usted se preocupa. Dice usted, bueno, ¿alguien tiene que preocuparse por mí? Le voy a decir quién se va a preocupar por usted: el Señor. ¿Y sabe usted lo que va a pasar? Lo mismo que le pasó a Jesús. Versículo 9. Debido a lo que él hizo, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios humilla al soberbio y Dios eleva a los humildes. Yo he
tenido he vivido, enfrentado las conductas pecaminosas, divisivas, soberbias, gritos cristianos que se dicen cristianos que claman porque he oído todo tipo, he recibido todo tipo de gritos y demandas de supuestos cristianos que demandan lo que quieren. Y yo preferiría irme con el Señor, pero creo que Él quiere que me quede por un tiempo. Y si me voy a quedar, va a ser por el progreso y el gozo de la iglesia. Voy a dejar lo que me pase en manos de Él. No me importa. En esta vida, mucho mejor estar con Cristo. Este no es un anuncio que está llegando pronto. Por lo menos no hasta donde yo sé. Pero está en sus manos, ¿verdad? Un recordatorio simplemente para cerrar. Muchas cosas en mi corazón, pero se acabó el tiempo. Santiago 4:6. Él da mayor gracia. Por esto dice, remontándose a Isaías, Dios resiste ¿a qué? A los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Sea realista. Sea una persona que llora. Humillaos delante del Señor. Y usted dígalo. Y Él os exaltará. Para el gozo de la iglesia, para el gozo, para el gozo, para el gozo de la iglesia. Padre, te damos gracias por nuestro tiempo en esta noche. Es inequívoco lo que tú has dicho. Es muy personal. Es muy claro. Entonces queremos ser para el gozo de la iglesia. Y eso significa gozo, y eso significa unidad, y humildad, y abnegación. ¿Y qué tipo de ingratitud mostraríamos si, habiendo recibido todo lo que tú nos das, Padre, Hijo y Espíritu Santo, viviendo en nosotros, no podemos devolverte una declaración honesta de que, porque para mí el vivir es Cristo, lo cual caracterizaría nuestro amor, devoción y obediencia? Humíllanos para que un día estemos en tu presencia y recibamos esa exaltación, sea la que sea, y después la arrojemos a tus pies en alabanza agradecida. Oro por todos estos hombres. Oro por cada uno de nosotros individualmente, porque tú nos humilles. Solo entonces somos de algún uso para ti. Solo entonces habrá unidad y solo entonces habrá gozo. Y cuando haya gozo en la iglesia, el poder del Evangelio será mostrado, porque es un mundo sin gozo triste. Que vean el gozo del Señor en aquellos que nombran su nombre. Pedimos estas cosas para la gloria de nuestro Salvador. Amén.